Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Crecer, la única opción para el cristiano, segunda parte. Son varios los pasajes de la Biblia donde Dios plantea la necesidad de que su pueblo debe crecer. Si bien es un principio bíblico que usted y yo conocemos por la Escritura, que es Dios quien da el crecimiento, como está registrado en 1 Corintios 3:6, dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó. Apolos era un predicador poderoso de la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que Dios es el que da el crecimiento, le da el crecimiento a usted. Si usted ha dado los pasos en la fe hasta el día de hoy, si usted siente que ha cambiado de esa persona que usted era antes a la que es hoy, es porque Dios le ha dado crecimiento espiritual en forma individual. Y usted se preguntará cómo ha llegado cada una de las personas, de los hermanos, de las hermanas. ¿Por qué llega personas nuevas a este lugar? ¿Por qué? Y usted preguntará, bueno, ¿por qué Dios? ¿Cuál es el objeto del crecimiento espiritual? ¿Por qué Dios permite eso? Porque así lo ha establecido Dios. Él quiere hijos y no quiere uno ni dos, porque Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene hijos e hijas, y Él ha añadido a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Cada día usted ha visto cómo llega un hermano y llega otro y se va quedando. Esa es la añadidura que Dios hace sobre la iglesia. Y esos que son añadidos, que son juntados, son el crecimiento que Dios da. Usted pudiese estar en otro lugar, tal vez hay lugares donde tal vez usted estaría más cómodo todavía, tal vez con un maestro un poco más profundo que el que usted tiene en este lugar, pero el Señor ha decidido que usted crezca aquí y por eso lo ha traído aquí. Así que es la voluntad de Dios que usted esté en este lugar, es la voluntad de Dios que usted esté allí conectado a través de las plataformas virtuales. No es azar, es Dios el que va dando crecimiento. Y el objeto del crecimiento espiritual que Dios da es el creyente. Usted es el objeto de crecimiento. Lo es en lo personal, pero también lo es en lo congregacional. Dios le ha dado crecimiento a usted en forma individual. Y por eso la Escritura dice en el Salmos 92:12, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. El cedro es uno de los árboles que más crece en el Medio Oriente. 40, 50 metros de altura. Y cuando se habla de crecimiento, se habla verticalmente, hacia una relación con Dios cada vez más cercana. Una cosa es estar a nivel del suelo y otra cosa es empezar a elevarse del suelo. ¿En qué dirección? Hacia arriba, hacia un encuentro cada vez más cercano con el Señor. Pero la invitación del Señor no es solo que crezcamos de manera individual. La invitación de Dios es a crecer a nivel congregacional. Jeremías 23:3 enseña, y son palabras del Señor cuando dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Aquí las ovejas son sus seguidores, sus creyentes. Pero también está esta misma visión en el Nuevo Testamento. Acompáñame a Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el deseo de Dios que las congregaciones crezcan, y Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Quisiera Dios que todas las iglesias de sana doctrina estuvieran abarrotadas, que no hubiese una silla disponible. Dios da el crecimiento individual y congregacional a su pueblo. Sin embargo, amado hermano y hermana, también se puede presentar en medio de la obra de Dios un crecimiento que no proviene de Dios. La Biblia habla que existe un crecimiento que se da entre los creyentes, pero también un crecimiento que se da en los falsos creyentes. A la par de los verdaderos creyentes en las iglesias cristianas, también crecen los creyentes falsos. La parábola del trigo y la cizaña nos da una ilustración precisa de lo que es el crecimiento del verdadero creyente, pero también junto a él creciendo inclusive en su casa, creciendo el falso creyente. Mateo 13:24 nos enseña, y habla el Señor Jesucristo aquí, y dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sabe? El crecimiento del reino parte de la buena semilla que es plantada por Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en la semilla, pero también la palabra de Dios, como dijo Pablo, yo sembré, Apolos regó, se convierte en ese riego, en ese alimento, en ese fertilizante para el crecimiento personal y congregacional. En Mateo 4:4 dice la Escritura que Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Juan 6:50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Así que podríamos resumir en esta primera parte que el creyente verdadero es nutrido por la palabra de fe y por la doctrina que fue revelada en la Biblia, como se presentó por ilustración el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, diciendo en 1 de Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. ¿Sabe? Cuando usted recibe buena doctrina, usted es nutrido, es alimentado. Así que el punto clave es que se siembre una buena semilla. El punto clave es que la semilla que se ha sembrado sea regada por la doctrina de la palabra, conforme a la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, iglesia, no solamente se siembra la buena semilla en este mundo, se siembra muy mala semilla. Y la mala semilla, que es la falsa doctrina, que es palabra engañosa, que es palabra mentirosa, está hoy día a la orden del día. La carta está abierta y usted puede encontrar cualquier tipo de palabra en las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿esa palabra que está allí en esa red social es totalmente bíblica? ¿Es absolutamente bíblica? ¿O es falsa, mentirosa, engañosa? Esta parábola del trigo y la cizaña enseña que siempre habrá un enemigo dispuesto. Y cuando habla del enemigo, habla de Satanás, quien utiliza a sus hábiles ministros para sembrar el engaño. Esto es la falsa doctrina. Así como la sana doctrina hará crecer el trigo, la falsa doctrina hará crecer la cizaña. Los falsos creyentes
aún en medio de las congregaciones y aún en congregaciones enteras. Por eso la palabra continúa diciendo que para que la cizaña sea sembrada en una congregación deben pasar algunas cosas. Primero, los sembradores deben estar durmiendo. Esto es símbolo de las autoridades, sea pastor, sea diáconos. Cuando las autoridades, la cabeza de las iglesias, del gobierno de la iglesia duerme, empieza a entrar la falsa doctrina, empieza a entrar la falsa semilla. Hay algunos que hacen parte del gobierno congregacional, y cuando hablo del gobierno congregacional hablo de esas autoridades en cada iglesia local constituidas por Dios y consagradas en la Escritura, como los obispos, que son intercambiables con pastores, que son intercambiables el mismo término con ancianos, y los diáconos, que son los servidores cercanos. Algunos duermen espiritualmente, algunos por el activismo pierden la perspectiva, y de repente ve usted que la semilla mala empieza a ser sembrada en la iglesia. Empieza usted a ver conductas que no son propias de la Escritura. Empieza usted a ver a un diácono que vio algo por allí en televisión y entonces le pareció impactante y lo trajo aquí a la iglesia, y empieza a sembrar mala semilla en medio de la buena semilla, y hay mucho pastor que no se da cuenta. Mientras está sembrando la mala semilla, él duerme espiritualmente. Por eso no todo el mundo puede estar en el altar del Señor. Por eso no es conveniente, dice el apóstol, que muchos se hagan maestros, porque hay mayor condenación en eso. Cuando usted enseña mal la palabra, cuando usted traza mal la palabra, cuando usted permite que la palabra sea cambiada, sea adulterada, como la levadura empezará a entrar en el corazón de los hermanos, y como la masa leudada, el corazón del hermano irá inflamándose con la mala semilla. Por eso debemos estar todo el tiempo enseñando y repitiendo. Es una de las prácticas en la Biblia para edificar. En Deuteronomio 6, una de las palabras que más repetía el Señor acerca de la instrucción de los hijos es: repetirás estas palabras. Por eso los pastores tenemos que repetir y repetir y repetir acerca del arrepentimiento, acerca del perdón, acerca del viejo hombre, de la vieja mujer, de la carne, del pecado, de la maldad, de la condenación. Porque si uno predica muchas veces sobre un tema y aún así los errores siguen apareciendo, aún así el pecado sigue aflorando, imagínense si no lo hiciéramos. Y es su responsabilidad, cuando usted lidere un culto, hermano diácono, hermana diaconisa, apegarse y aferrarse a la estructura bíblica, al contenido bíblico, y no salirse de allí. Lo demás no conviene, lo demás no proviene del Señor. En esta parábola, en Mateo 13:25, dice el Señor: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No se necesita todos los días estar enseñando la mala semilla en una congregación para que ésta empiece a echarse a perder. Solo se necesita un puñado de mala semilla para que sea suficiente. ¿Sabe? En los campos, la maleza no hay que cultivarla. Usted como agricultor se esfuerza y erradica la maleza, usa fungicidas o hace un control manual, y usted deja el campo totalmente libre de maleza. Y usted cree que se libró de ella, pero a los 8 días vuelve a brotar la maleza. Y usted vuelve y la erradica, y usted dice: me libré de ella, y al mes vuelve a brotar la maleza. Usted no la siembra,
pero ella se multiplica. Así que como el trigo crecerá, hermano y hermana, la cizaña también lo hará. El verso 26 de Mateo 3 enseña: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde vino la cizaña? Del enemigo. Es él el que vino y la plantó. Por eso debemos tener mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado con lo que hacemos en el templo, lo que hacemos mientras adoramos. ¿Sabe? La adoración es un momento sublime. Usted está rindiendo su espíritu al Señor, está alabándolo desde su naturaleza, desde su ser central, desde su propia alma. Cuando se están entonando cánticos, la iglesia debe estar conectada en espíritu. No mirando el WhatsApp, no hablando con alguien, no mirando cómo entonan las canciones. No, usted debe estar unido adorando. Porque si no, estaremos sembrando cizaña. Luego que la cizaña ha crecido con el trigo, Dios por un tiempo permitirá que estos dos crecimientos estén juntos. ¿Sabe? Cuando se siembra trigo y aparece la cizaña, ella al principio crece más rápido y echa una raíz más abundante que el trigo, a tal punto que la raíz de la cizaña envuelve la raíz del trigo y crece abrazada en la raíz debajo de la tierra. Pero Dios permite esto. Mateo 13:28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hay cizaña creciendo, iglesia. En forma individual, en su corazón puede haber en esta noche cizaña creciendo. Cuando usted permite el rencor por una persona que tal vez hizo algo contra usted en el pasado, allí hay cizaña creciendo en usted. Cuando usted siente amargura por algo que tal vez pasó hace 10, 15, 20 años, allí hay una mata gigante de cizaña en su corazón. ¿Sabe? Por un tiempo a nivel congregacional también Dios permite que haya cizaña. Pero no significa que Dios esté dando ese crecimiento. El crecimiento de la cizaña no proviene de Dios. Tampoco se confunda usted, hermana o hermano, porque usted ve a una iglesia enorme con mucha gente. Hay congregaciones que crecen horizontalmente, pero no crecen verticalmente. Crecen al nivel de la tierra y se quedan allí. Pero la buena congregación es la que crece horizontal y verticalmente en su relación con Dios. El crecimiento de la cizaña tal vez será vigoroso, pero el fin de la cizaña y su crecimiento será diferente al crecimiento del trigo. Dios dejará crecer juntos a la cizaña y al trigo. En las congregaciones habrá cizaña, habrá aquellos que se hacen pasar por hermanos, pero son falsos creyentes, son hipócritas en la fe. Personas que no vienen a buscar a Dios, personas que no quieren acercarse a Dios, sino que tienen otros intereses.
También se dan los casos de gente que llega a las congregaciones y rápidamente empiezan a crecer y empiezan a escalar y empiezan a subir en posiciones y en estima. Cuídese usted, hermano, esto no es una carrera de velocidad. El cristianismo no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Siga su proceso, crezca a su tiempo, no se afane, no se acelere, pero hágalo de manera constante. Yo no creo en esos crecimientos y en esos cambios de un día para otro. Yo creo en los cambios que van siendo graduales y sostenibles, y con el tiempo usted ve que la persona permanece y no cambia. Pero hay personas que un día dan un paso y al siguiente día dan 2 pasos atrás, y después dan un pasito más en la fe, y después se desaniman, se desmotivan, dan 3 pasos y no avanzan, no crecen. Hay personas que llevan 1, 2, 3, 5, 10 y hasta 20 años en el evangelio y siguen con los mismos problemas. Y cada vez que usted habla con la persona, habla de las mismas situaciones, las cuales se repiten una y otra vez, y la persona no avanza. Allí hay un problema. Y si el crecimiento lo da Dios y usted no está creciendo, entonces debe preocuparse mucho y ocuparse también. Llegará el día, iglesia, donde los que hemos crecido junto a la cizaña, los justos, los creyentes verdaderos, seremos cegados para gloria eterna, para ser trasladados en el arrebatamiento venidero a los graneros de Dios, esto es, a su reino celestial. Pero también vendrá el día en el que los falsos creyentes, la cizaña en las iglesias, serán arrancadas y serán quemados en el infierno. Así lo dijo el Señor, Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo iré y diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amados hermanos y hermanas, los justos creceremos para bendición, mas los malvados, los perversos, la cizaña, también crecerá para condenación, como sabiamente fue ilustrado por el salmista. El Salmo 96 dice a los justos, y dice también a la cizaña, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Amados hermanos, debemos estar seguros de que crecemos como trigo, que somos trigo, que somos verdaderos cristianos y no que somos cizaña. Ahora, en este punto, tal vez usted se preguntará, ¿por qué tanto interés de Dios en que sus hijos crezcan? ¿Por qué quiere Dios que usted crezca? Vamos a dar algunas respuestas. Primero, para que usted pueda manifestar los frutos espirituales, que solo los darán los que han madurado en la fe, los que han crecido en la doctrina, aquellos que son árboles maduros y sanos, podrán dar buenos frutos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien es el ejemplo por excelencia del perfecto crecimiento. En Lucas 2:52, uno de los pasajes que tomaron para la lectura, se dice del Señor, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. Era evidente el crecimiento de Cristo horizontalmente para las personas, pero también era evidente el crecimiento del Señor para con Dios. Ahora Él crecía en sabiduría. Pregunta, iglesia, ¿usted está creciendo en sabiduría? Hermana, ¿usted ha crecido en sabiduría? La mujer sabia edifica su casa. ¿Ha crecido en sabiduría? Si ha crecido en sabiduría, entonces usted hoy no tiene los mismos problemas que tenía hace 3 meses, hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. Pero si usted sigue con los mismos problemas, usted no ha crecido. Está estancada. Mujer sabia, ¿estás creciendo en estatura, varón? ¿Estás creciendo en esa autoridad en tu hogar? Ya tu esposa te reconoce como autoridad, y no porque tú vivas diciéndole: es que la Biblia dice que yo soy la cabeza, es que aquí el que manda soy yo. Pues estás creciendo en autoridad, en estatura, en tu hogar, por tu ejemplo, por tu conducta, porque te has convertido en el sacerdote, en el ejemplo a seguir de tus hijos. Tu esposa se siente segura a tu lado, confiada. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. En gracia. La gracia crece en usted. La gracia de Dios lo ha llenado y lo ha inundado. Sus pensamientos están llenos de la gracia de Dios. Sus sentimientos están llenos de la gracia de Dios. Sus obras están llenas de la gracia de Dios. Ahora bien, si has crecido como Jesús crecía, entonces debe ser evidente para con Dios. Tu relación íntima de oración con Dios es diferente. ¿Sabe? Se conoce cuando alguien tiene una relación genuina con Dios. Se dice que si usted quiere conocer el grado de relacionamiento de un creyente con Dios, permítale orar en público. Sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios, pero también crecía en gracia para con los hombres. Todos los que vieron a Jesús desde niño se sorprendían. Bueno, ¿y este niño de dónde aprendió todo eso? Decían los maestros cuando su mamá lo encontró allá en el templo. ¿Y usted qué hace aquí? Las cosas de mi padre me es necesario estar. Y todos se admiraban. Y él siguió creciendo, y cuando estuvo en su ministerio público, dicen que todos se admiraban de su doctrina, porque hablaba con una autoridad que no tenía ningún otro hombre en la tierra. Cuando alguien está creciendo en la gracia de Dios, será evidente en la iglesia. Mire, cuando un cristiano de verdad tiene una relación con el Señor, usted lo ve que crece. El Señor empieza a promoverlo. No es el pastor, pero ¿por qué ese hermano ahora dirige tanto? ¿Por qué ese hermano ahora preside la alabanza? ¿Por qué ese hermano ahora el pastor ya le está pidiendo que en algunos cultos enseñe? ¿Por qué esa hermana? Es porque los hombres tienen que ver que esa persona está creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, pero también se hará evidente para con sus hermanos. Y no solamente con sus hermanos en la iglesia, también será evidente en el lugar donde esté. Mire, hay gente que dice: yo no sé, mi empresa estaba quebrada hasta que llegó ese cristiano. Creció en gracia con Dios,
pero también con los hombres. José era un hombre que tenía la gracia de Dios, tenía relación con Dios, pero también la gracia era evidente a los hombres. Llegó a una hacienda arruinada de un egipcio y la convirtió en la hacienda más próspera, a tal punto que Potifar, por lo único que se preocupaba es, bueno, ¿y ahora cuál va a ser el menú del día? Dígame usted, ¿qué prosperidad hay en una cárcel? Y José lo enviaron a la cárcel y la cárcel empezó a prosperar. ¿Cómo puede prosperar una cárcel? Cuénteme eso. Pero esa cárcel prosperaba. Ya no habían tantos motines ni revueltas. La comida abundaba. Ya había menos ratones. Empezó a prosperar hasta la cárcel. Tenía gracia para con los hombres. Y de allí los llevaron al palacio de Faraón y empezó a prosperar Egipto. Y mientras todas las naciones pasaban hambre, Egipto tenía abundancia de grano. Si Dios, y es una analogía sencilla, si Dios da el crecimiento y tú no estás con el que da el crecimiento, entonces no vas a crecer. Cristo creció, no se quedó como niño, no como los idólatras católicos lo hacen ver con una imagen del divino niño. Cristo creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso, amada iglesia, su meta es seguir creciendo. Y tal vez usted se preguntará, ¿hasta dónde debo crecer, pastor, en lo espiritual? Y creo que esta respuesta la había dado hace 8 días, pero la recuerdo por si la olvidó. ¿Hasta dónde usted debe crecer en lo espiritual? ¿Cuál es su estatura espiritual? ¿Cuál es su medida? Efesios 4:13 nos da esa respuesta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados hermanos, espiritualmente la iglesia y usted en forma personal debe crecer en la unidad de la fe. Pero para que usted crezca en la unidad, para que tenga la fe correcta, la fe que salva, debe salir primero de la ignorancia, de la inmadurez, de la falsa religión y de los errores doctrinales que abundan. Errores doctrinales que parten desde la misma concepción de la salvación. Errores doctrinales que llevan a muchas personas a creer que ellos son los artífices de su salvación. Errores doctrinales que han llevado a miles de millones de personas a lo largo de la historia al error mortal. Hay personas que creen que haciendo obras se van a salvar. Hay personas que creen que porque hacen regalos y donaciones a los necesitados se van a salvar. Ellos tienen fe en que sus obras lo van a salvar, y esa no es la fe a la cual usted y yo debemos llegar en unidad. No es la fe en las obras humanas. Usted podrá regalar todo el mercado, todo el dinero del mundo, pero esos mercados, esas buenas obras no lo salvan.
Usted y yo no hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Debe crecer en su fe. La fe viene de Dios. Él da el crecimiento en todo. El hombre que tenía a su hijo enfermo se le acercó al Señor y le dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mi fe no llega para creer absolutamente en tu poder. Yo necesito tu ayuda. Puede decirle al Señor: Señor, ayuda a crecer mi fe. Ayúdame a crecer en sabiduría, en conocimiento. Debe crecer, hermano y hermana, según este pasaje, en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede usted crecer en el conocimiento de Jesús? ¿Sabe? Esto solo puede lograrse a través de las doctrinas bíblicas. No es a través de las películas de Netflix y otras plataformas virtuales como usted va a crecer. La única forma de que usted tenga un conocimiento claro de Dios y de quién es la persona de Jesús, quién es Él en su naturaleza, en sus atributos, es si usted estudia la palabra revelada que es la Biblia. ¿Quiere usted saber quién es Jesús? Cierto día los discípulos escuchaban muchas cosas de su maestro. Y el maestro, sabiéndolo todo, les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dijeron: no, que usted es un profeta, que usted es esto, que usted es aquello. Y él le hizo una pregunta no a la gente, no a los que decían algo acerca de él, sino que él miró a sus discípulos, a sus cercanos, con quienes había compartido estrechamente por casi 3 años. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién es usted en esta hora para decir quién es Jesús? ¿Es un discípulo? ¿Es un seguidor? ¿Simplemente es un simpatizante? ¿Usted realmente es un creyente, un discípulo genuino y verdadero? Si usted es un discípulo verdadero, si usted tiene cercanía con Jesús, entonces usted podrá decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Eres maduro. ¿O todavía los problemas te mueven? ¿Sabe? Hay gente inmadura que cuando le preguntan: ¿usted es cristiano?, dice que sí. Pero cuando tiene un problema, así sea una cosa pequeña, se olvida que es cristiano y entra en una desesperación mayor que aún que el mundano. Eso diferencia a un cristiano maduro. Él ha puesto su vida en la mano del Señor, sabe que está seguro y que nadie puede arrebatarlo de su mano, porque el Padre mayor es que todo. No importa si hay necesidad, no importa si hay abundancia, no importa si estoy en soledad, si mi familia me deja, si mi familia me rodea, no importa si tengo salud o si estoy enfermo, no importa la situación, yo estoy tranquilo, yo no estoy destruido. Tal vez un problema pueda derribarme, como dijo el apóstol Pablo, tal vez derribado, pero nunca destruido. Un verdadero hombre y mujer de Dios maduro no se dejará abrumar ni destruir por un problema terrenal. Vivirá en paz y tranquilo y seguro, porque sabe que hay un Dios en los cielos que gobierna toda su creación. Por eso el cristiano maduro está tranquilo y tiene dominio propio.
y tiene prudencia. Es tardo para hablar, es tardo para airarse, es presto a escuchar y a comprender que los problemas solo son un medio para que nuestro Dios se glorifique en nuestra vida. Benditas sean las dificultades y las aflicciones, porque de todas ellas Jehová nos librará. Y después de haber atravesado la dificultad y la aflicción, y cuando veamos cómo Dios ha resuelto la situación, entonces nos pondremos en pie y le daremos gloria a Dios por su obra. Crecer hasta que lleguemos a ser un varón perfecto. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud. No es que yo quiero crecer hasta llegarle a los tobillos al Señor, no. No, la Biblia nos manda, nos pide, nos demanda que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud. Es el futuro que nos espera, iglesia. Gracias por seguirnos.